habíamos dicho que una de las limitaciones que tiene este modelo es que justamente en este modelo nadie se recupera. Digamos, una vez que te enfermaste, quedaste enfermo, ¿no? Entonces podría agregar una opción para que luego de un tiempo determinado, los agentes que están contagiados dejen de estar contagiados, digamos, ¿no? Eso sería un poco algo que se le podría agregar como para hacerlo un poco más dinámico al modelo. Obviamente dependiendo también de qué es lo que a mí me interese medir, porque otra vez vuelvo a lo mismo, el modelo tiene que tener un objetivo preciso, digamos, ¿no? Como este es un modelo cuyo objetivo principal es educativo y no epidemiológico, bueno, podemos obviar ese tipo de cosas sin perder el foco, que lo que nos interesa es la educación en informática y no que lo usen esto como modelo como modelo epidemiológico, digamos, ¿no? Parece que alguien pidió entrar, ¿no? Bien. Entonces, características de NetLogo. ¿Qué características usa NetLogo? Bueno, hace uso de un comando que se llama myself, que quiere decir algo así como mí mismo, digamos, para referirse a si la tortuga tiene o no tiene un barbijo. Eso lo vamos a ver después en el código. Modelos relacionados, el modelo está inspirado en el que hizo esta investigadora, que se llama Ana María Berea, que se llama COVID-19 Spread. Digamos, me inspiré en ese modelo, pero no es que lo tomé tal cual, digamos. Y acá puse que este modelo fue realizado con, digamos, los créditos y las referencias directamente, ¿no? Entonces, esto es lo primero que uno tiene que leer cuando se baja algún modelo de NetLogo o levanta la librería para ver de qué se trata, digamos, ¿no? Lo segundo es ver, bueno, a ver qué pasa, cómo funciona. Ah, mira, no se contagia a nadie. ¿Qué pasa si nadie usa barbijo, no? Le doy go y fíjense que inmediatamente, ¿cuánto tardó? 174 vueltas para que se contagien todos, digamos, ¿no? Vamos de vuelta. Hay un solo contagiado, que es este rojo, todos los demás están sanos. Le doy clic, fíjense, 200 vueltas ya se contagia. ¿Qué pasa si la mitad usa barbijo? Tardó 625 vueltas en que se contagien todos, ¿no? Puedo tirar de nuevo, por las dudas. 578. Tiro otra vez. 400. Es decir, si nadie usa barbijo, en muy pocas vueltas, en 200 vueltas se te contagiaron todos. Si la mitad usa barbijo, bueno, tardás más del doble en que se te contagien todos, digamos. Es como que vos no aplastás la curva, sino que la aplanás la curva de contagio, la estirás en el tiempo, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa si todos usan barbijo? ¿Cuánto tarda en contagiarse todos? Nunca llegás a que se contagien todos, digamos. Vamos a tirar de vuelta. Y fíjense que los únicos 2 contagiados que había al comienzo permanecen para siempre. Ahora, ¿qué pasa si un 80% usa barbijo? Ahí tengo un contagiado, todo lo demás en azul, disparo. Y fíjense que al cabo, está bien, mucho más lento, 1300, frente a 400 o 500 vueltas que era con el 50%, pero se me terminan contagiando todos, digamos, ¿no? Vuelvo a correrlo. Acá tengo el contagiadito, acá tengo todos los sanos, le doy 1600. O sea, notan las diferencias, digamos, ¿no? Como en el uso de barbijo, el porcentaje de uso de barbijos
Bueno, en el largo plazo se me terminan contagiando todos, salvo que el 100% use barbijo. Si no usa el 100% barbijo, bueno, en el largo plazo, en este modelo, se me terminan contagiando todos. Pero los tiempos son muy diferentes, digamos. No es lo mismo en 200 vueltas que en 1600 vueltas, digamos, ¿no? Entonces, uno lo que puede ir viendo ahí es, bueno, cuál es el impacto, digamos, ¿no? Cómo está bien, en el largo plazo terminan todos contagiados. ¿Por qué terminan todos contagiados? Bueno, en parte por esto que decíamos acá, por la limitación que tiene el modelo, digamos, ¿no? Que el hecho de que una vez que estás enfermo no te recuperás y seguís contagiando al resto. Eso probablemente cambiaría completamente la dinámica si es que le ponemos que puedan ser, que existan recuperados, es decir, gente que cursa la enfermedad y después se recupera y ya no puede contagiar a otros. Entonces, seguramente ahí estos tiempos que vemos acá serían completamente diferentes, digamos, ¿no? Vamos a probar de nuevo, pero esta vez con 500 tortugas en vez de 100. Y fíjense que incluso tarda menos en contagiarse todos, ¿no? O sea, en 40 vueltas ya se te contagian todos. Claro, es mucha más gente, mucha más agentes, con lo cual, digamos, más fácil toparte con uno, cuando vos deambulás al azar por acá, es más fácil toparte con alguno, ¿no? ¿Qué pasa si el uso del barbijo está al 50%, ¿no? Setup. Y bueno, es muy rápido, pero tarda casi el doble, digamos, ¿no? El doble de lo que tardaba si nadie usaba barbijo, ¿no? Vuelvo a correrlo. Y otra vez, de 50 pasamos a 100, digamos, ¿no? Estás duplicando el tiempo de que se te tardan en contagiar todos, digamos, ¿no? Tiro 3 veces como para más o menos tener una idea y van a ver que los valores siempre fluctúan. ¿Qué pasa si usa el 80% barbijo? Tardó 280. De 130 pasamos a 280. Vuelvo a ejecutarlo. $272, ¿no? Tardó el doble, casi. Vuelvo a ejecutarlo. Y tardó 314. ¿Y qué pasa si el 100% usa barbijo? Y fíjense que ya vamos por 900 y sigue habiendo 2 contagiados, ¿no? Esto es interesante porque nos muestra un modelo de las epidemias que tiene que ver con el cuidado, digamos, ¿no? Si nos cuidamos todos, si todos cumplen con las normas, entonces es muy probable incluso que ni siquiera se expanda la enfermedad, digamos, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué pasa si arrancan el 50% infectados? Porque nosotros estamos probando con un solo caso, ¿no? Volvamos a 100. Setup. La mitad, ¿no? Un poco más de la mitad, porque no es exacto, es medio azaroso, 57 sobre 100 están contagiados. Pero el 100% usa barbijo. Fíjense que apenas se movió a uno. Podés mantenerlo. Si nadie usa barbijo, y tengo 54, arranco con 54 contagiados, muy poco tiempo, se me contagian todos, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa si son 500? Y rápidamente, fíjense las diferencias, como a medida que hay más cantidad de tortuguitas, de personitas aquí, la enfermedad se expande muchísimo más rápido, ¿no? En este caso porque nadie usa barbijos, digamos, ¿no?
Y también podría seguir probando. ¿Qué pasa si el 50% usa barbijo? Y tarda un poquito más, en el largo plazo, otra vez se terminan contagiando, pero bastante, ¿no? De 20 vueltas pasé a 80 vueltas, digamos. ¿No? Es como, es casi 4 veces más el tiempo que estiro en que el resto de la gente se contagie. Y si todo el mundo usa barbijo, o si quieren vemos el de 80 primero, tardé muchísimo más en que se me contagien todos, ¿no? Arranco con 249 contagiados y tardo 200 vueltas en que se me contagien todos, ¿no? Fíjense que es interesante que, digamos, como los valores más o menos fluctúan en valores muy cercanos, ¿no? Lo cual quiere decir que si bien el modelo tiene una parte al azar, es bastante determinista en ese sentido, digamos, ¿no? Que partiendo de las mismas condiciones iniciales, llegas a los mismos resultados. Y eso es un poco, te brinda un poco que el modelo tiene cierta solidez en ese sentido, digamos, ¿no? Después no podrá decir si es trivial o no es trivial. Insisto que el objetivo no era hacer un modelo de simulación de contagio de COVID, sino simplemente mostrarles cómo funciona un modelo de simulación, digamos, tiene un carácter pedagógico y no de investigación, digamos, ¿no? Pero donde podamos mostrar, por más que sea pedagógico, algunas características, algunas dinámicas vinculadas, sí, ciertamente con el contagio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí, el 100% usa barbijo, yo arranco con 500 tortugas, con 279 contagiadas, y fíjense cómo se estabiliza muy lentamente. Fíjense, capaz que en el largo plazo lo podemos dejar, a ver si terminan contagiados todos o no. Ya por 300. Tarda muchísimo más, miren, ya van por 1800 vueltas. Sospecho que en el largo plazo se van a terminar contagiando todos. Va lento, fíjense. Va subiendo. Ven acá el valor que va subiendo, claramente. Pero va subiendo muy, 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 muy lentamente. Ya vamos por 4000 vueltas prácticamente y todavía no se contagió toda la población, digamos. ¿Por qué? Porque el 100% está usando barbijos. Lo que sí sigue creciendo porque arranqué con muchas tortugas, es decir, que hay muchas, te topás siempre con alguna, y con infección original del 50% de la población, digamos, ¿no? Arrancaste ya con mucha gente contagiada, digamos, ¿no? Fíjense que vamos por 5000 y se clavó en 400, ahora está subiendo un poquito, tiene que llegar a 500. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo parto de una población inicial que está con mucha gente contagiada, bueno, en este caso no hay medida, el uso del barbijo, que me permitiera frenar, ¿no? En el largo plazo estoy viendo que se van a terminar contagiando los 500. Pero a un ritmo sumamente lento, digamos, sumamente lento, ¿no? Nada que ver con los valores que obteníamos antes. ¿Lo ven? Miren, casi 9000 vueltas y todavía me faltan, tengo 40 no contagiados. Ahí se clavó en 4.54, avanza muy lentamente. ¿Y eso por qué es? Porque a pesar de que todos usen barbijo,
Recuerden que el barbijo, en este caso, no te protege 100% del contagio. Hay un 1% de chances de que te vuelvas a contagiar, digamos, ¿no? Entonces, ese 1%, por más que todos tengan barbijo, si hay tantos contagiados, que esa probabilidad en realidad crece por cada uno de los que te encontrás, digamos, ¿no? Es la probabilidad total, la suma de las probabilidades individuales, ¿no? Entonces sumas 1, 1, 1, 1, y bueno, son tantos que al final el número crece en cualquier caso, porque, insisto, no es que el barbijo te protege, si los dos tienen barbijo, no es que te protege 100%, sino que te protege 99%. O sea que hay un 1% de chance de que te contagies. Y es lo que vemos acá. Por eso tarda tanto, fíjense, 14.000 vueltas. Y todavía no terminó. Ya le falta poquito. Son tantas las interacciones que en el largo plazo, ¿no? Por la ley de los grandes números, se van a terminar contagiando todos, digamos. ¿Por qué? Porque el que los dos usen barbijo no protege 100%, sino solo protege 99%. Entonces, ese 1% que parece muy chiquito, en el largo plazo no es tan chiquito, digamos, ¿no? Ese es un poco lo que muestra esta tendencia. Ya quedan 12 sin contagiar, 10, capaz que voy a llegar a 20.000 vueltas. Probablemente, ¿eh? Vamos por 17. Está clavado en 4.90. Ahí, 92. Claro, cada vez, digamos, se hace más lento. Eso también está bueno ver cómo van variando las curvas. 93. Me quedan 7 sanos. 95. Ahí acelero un poquito, quedan 5 nomás. Yo acá le puse una orden, ahora la vamos a ver, que cuando todos están contagiados que frene la simulación, ¿no? Porque no tiene sentido seguir. Quedan 4, quedan 3. Ya pasamos los 20.000, que es lo que les decía. Quedan solo 3 sanos. Quedan 2. Queda 1. Y en cualquier momento me lo contagian a ese pobrecito que quedó solito. Viene zafando. Miren, 22.000 vueltas y sigue zafando. Tiene suerte, hasta ahora no le toca porque todo el resto está contagiado, entonces, y todo el resto usa barbijo. En cada interacción tiene un 1% de chance de contagiarse, digamos, ¿no? 24 casi, 24.000 vueltas. Cada vez se estira más la chance de que se contagie, pero en el largo plazo va a terminar contagiando. Digamos. En algún momento le va a caer el valor en ese 1% y ahí se va a contagiar también. Pero fíjense lo que tardó, digamos, ¿no? Teniendo la mayor cantidad de densidad poblacional, pero arrancando con un 50% de la población contagiada, es decir, que 1 de cada 2 están contagiados, si todos usan barbijo, aún tenés unos, vamos capaz que llega a 30.000 sin que se contagie toda la población. Ahí está, ahí llegó. 20.648 en el largo plazo si va a quedar, acá tenés los 500 que se contagiaron. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, por ahora no. Ok. Bien. Entonces, veamos. Sí. Sí, se comprende mejor, porque yo no supe cómo hacerle igual. Desde un principio me olvidé en la parte, así que por eso le pedí a alguien que lo grabe, pero no sé si lo pudieron grabar, porque en la anterior me dijeron que lo subieron en el grupo, pero no se grabó bien porque había un ruido raro. Y eso, bueno, no sé si alguien lo está grabando ahora.
y lo puede subir, así lo comparte con el resto de los compañeros, sobre todo también los compañeros que no vinieron, porque hay 15 alumnos, digamos, de 40 alumnos hay solo 15 acá presentes, así que ahí no sé qué está pasando. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito el código entonces. Hay muchos que dejaron. Hay muchos que dejaron. ¿Y eso por qué? ¿Alguien sabe? No. No, yo no sé. Profe, le hago una... Ni idea, ¿no? Sí. Yo entré a la parte de la biblioteca, busqué, por ejemplo, fui a la parte que decía virus. Y Sí. aquí abajo del cuadrito donde dice Go y los infectos, los contagios y todo eso, abajo a mí me aparece como otro cuadrito. Me pone, creo que es la población, y es como una tabla. Sí. ¿Y eso qué se puede sacar o lo tengo que dejar? A ver, ¿cuál es el modelo que abriste? El de virus, que está en biología. A ver. Vamos a abrirlo por acá. Y me decís dónde está. Espera un poquito que lo abra. Sí. Darle un toquecito. Estos modelos son muy interesantes para jugar, digamos. Sirven para ver fenómenos, para aprender, para cuando uno está estudiando un fenómeno nuevo, para, por ejemplo, probar ya no como estamos haciendo acá, que son solo a efectos pedagógicos, pero si uno le pone un poco de cabeza, uno puede empezar a pensar qué cosas se le podrían agregar al modelo para hacerlo más realista, o para hacerlo más que se pruebe tal cosa, o tal otra, por ejemplo, para ver, por ejemplo, algo que son muy útiles estos modelos son para ver cuando tenés inmunidad por vacunas, ¿viste? Y cómo alguna gente que no se vacuna no se contagia porque queda protegida por los demás vacunados, ¿no? Vieron ese efecto muy conocido, digamos, ¿no? Si todos estamos vacunados contra la viruela, y uno no se vacunó, todos funcionamos una suerte de escudo que lo protege, digamos, ¿no? Entonces, a veces el argumento de la antivacuna es yo nunca me vacuné, nunca me contagié, y bueno, la realidad es que no te contagié porque el resto sí estaba vacunado, por eso te protegió, digamos, ¿no? Este tipo de cosas se pueden simular, digamos, en este tipo de modelos, ¿no? Los fenómenos bueno, cualquier realidad, cualquier clase de fenómeno, digamos. Yo estoy orientando un poco más hacia ciencia de la salud, pero nosotros en ciencias sociales también podés utilizarlo para modelizar cuestiones de las elecciones, a quién va a votar la gente, hasta cuestiones como cómo funciona el tráfico, por ejemplo, el tránsito, digamos, ¿no? Es decir, que las potencialidades son muchas y tiene la ventaja de que uno, digamos, cuando tiene que definirlo, el modelo, como que no puede ser ambiguo con la computadora, le tenés que decir, ¿viste? Ahora después cuando veamos el código, vamos un poco acá, le voy a mostrar cómo le tenés que decir cada cosita, porque la computadora no lo entiende, entonces no podés hacerte el tonto, decirle, bueno, más o menos. No, tenés que ser sumamente, digamos, preciso, ¿no? Y eso te obliga a vos a hacer un ejercicio conceptual. Así que sí, ahí está un poco la clave. Este que se llama virus. Perfecto. Este es el que dio pie, este modelito, es el que dio pie al que yo cito de Ana María Berea, que ella se basó para armar uno de COVID ahora cuando comenzó la pandemia. Y yo me inspiré en ese, pero en realidad cambié un montón de cosas porque había otras que no me interesaban. ¿Vos te referís a esta gráfica? Sí, profe. Esa que está ahí abajo. Claro, fíjate, ¿qué es lo que dice esta gráfica? Fíjate que acá tengo los que están en rojo, esta curva, en rojo me muestra los sick, que son sick quiere decir enfermo. Los que están en gris
que es esta curvita que va para acá, son los que son inmunes. Son inmunes a esta enfermedad simulada. Y los que están en verdecito, estos, ¿no? Que es esta curva que está acá, son los que son saludables. Healthy quiere decir saludables. Y el azul, que es este color, esta curva que está acá en azul, es el total de la población, digamos, ¿no? Entonces, a medida que va corriendo, bueno, obviamente que la población total va a poder crecer o disminuir de acuerdo a cómo funcione, pero acá lo que te muestra es cómo se van cruzando los saludables con los enfermos, con los inmunes, digamos. Hay que ver cómo se adquiere la inmunidad en este modelo, digamos, ¿no? Yo veo que tengo una tasa de infecciosidad, pero ven lo que tengo acá, tengo una chance de recuperación. Es decir, que yo no quedo como en mi modelo, que quedo enfermo para siempre, sino que acá tenés una chance de recuperarte, digamos, ¿no? Y también tenés un deslizador que me dice duración 20 semanas. Quiere decir que probablemente cada una de estas vueltas, estos tics de una semana, ahora vemos en la info, pero lo que me está diciendo es, bueno, ¿cuánto te dura la enfermedad? Digamos, es un poco la idea, ¿no? Casi seguro. Vamos a ver y les traduzco acá qué dice. Este modelo simula la transmisión y perpetuación de un virus en una población humana. Los biólogos ecologistas sugirieron que hay un número de factores que pueden influenciar la supervivencia de un virus que se transmite directamente dentro de una población, ¿no? Y se citan el artículo escrito por este señor York, que se llama Estacionalidad y los requerimientos para la perpetuación y erradicación de virus en una población. Y te cita la página, la revista, el Journal of Epidemiology, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja? Dice, este modelo se inicializa con 150 personas, de las cuales 10 están infectadas. La gente se mueve al azar por todo el tablero en alguno de los 3 siguientes estados. Saludable, pero susceptible. Este es el modelo, este es el clásico modelo SIR, digamos, ¿no? Saludables, pero susceptibles a infección, están en verde, porque por ahora están saludables. Enfermos y que pueden contagiar, están en rojo, y saludables, pero que adquirieron inmunidad, en gris. Porque acá se asume, en este modelito, que este virus que están acá simulando, te da inmunidad. Ustedes saben que las enfermedades, y eso lo saben mucho mejor que yo, no todas tienen inmunidad, las inmunidades varían, las que tienen inmunidad, algunas son temporales, duran meses, algunas duran años, por ejemplo, la vacuna del tétanos te dura 10 años, digamos, hay otras vacunas que te duran para toda la vida, y hay otras como la de la influenza que te las tenés que dar cada año, porque cada uno, digamos, tiene diferentes grados de inmunidad, y hay algunas enfermedades que no tienen inmunidad en absoluto, digamos, ¿no? Uno de los graves problemas que estamos teniendo con el COVID es que no sabemos, porque ha pasado muy poco tiempo, y no tenemos ni idea si tiene inmunidad o no hay inmunidad, digamos, ¿no? La realidad es que ha habido algunos casos de reinfección, son muy pocos, pero la realidad es que no ha pasado tiempo, porque vos podés empezar a medir cuestiones como la inmunidad cuando pasó mucho tiempo ya de la enfermedad. Vos decís la influenza, bueno, digamos, tengo mediciones de años y años de gente contagiándose con influenza, y entonces yo puedo saber si cuál es el grado de inmunidad. Puedo dar vacunas y hacer estudios, y entonces sé cuál es el grado de inmunidad, cuánto tiempo dura, digamos, ¿no? Acá es demasiado pronto, eso es, creo, uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Bueno, en este modelo en particular, la gente puede morir de infección, o sea que la infección los puede matar, no como en mi modelo, que la infección te infecta pero no te mata, o pueden morir de edad avanzada. Es decir, que acá les cuentan la edad y llegado a un punto, a una edad determinada, mueren las personas. En mi modelo son eternos, no muere nadie, digamos, ¿no? Fíjense esto para que vean también un poco qué cosas uno elige. O sea, ¿tendría sentido que yo pusiera que la gente se muriera en mi modelo? Y por ahí no, porque lo que quiero ver es más que nada
cuál es el efecto del uso del barbijo. No me importa si mueren o no mueren, digamos. Eso no lo estoy considerando yo entre los objetivos de mi modelo. ¿Se entiende lo que digo? Uno, por más que la muerte sea un evento de la vida imposible de eludir, a efectos de mi modelo no tiene sentido que la mida, digamos, porque yo lo que quiero medir es cómo se usa el barbijo y qué efecto tiene el barbijo, digamos, ¿no? Por eso tampoco es que puse gente que se pueda recuperar, porque no me interesa eso. Lo que me interesa es ver cuánto en el largo tiempo podés estirar los contagios usando barbijo, digamos. Ese era el objetivo concreto, digamos. ¿Se entiende, no? El planteo. Como uno opta por determinadas características o no de la vida real para poner en el modelo. Y que uno no está obligado a usar todas las características de la vida real que existe en el modelo, porque sabemos que la realidad es mucho más compleja que el modelo. Eso no hay ni discusión al respecto. Supongamos, en mi caso, que acá tampoco lo consideran, ¿no? Ni en mi modelo, ni en este modelo, consideran el sexo, por ejemplo. Y por ahí el sexo es importante, no sabemos, ha pasado muy poco tiempo, pero en algunas enfermedades puede ser que tenga más prevalencia entre el sexo femenino y el sexo masculino, entonces por ahí tendría sentido distinguir entre los sexos. Ahora, si en mi modelo, en lo que yo quiero modelizar, me es indistinto que sean, que tengan sexo, no lo pongo directamente, lo eludo, digamos. ¿Para qué me voy a agregar una variable sexo para cada tortuga que no tiene influencia sobre el modelo? Ahora, si yo quiero simular reproducción o quiero simular alguna enfermedad que tiene una prevalencia mayor entre uno de los sexos, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, que se sabe, por lo menos hasta ahora, que impactan más a varones que a mujeres. Bueno, si yo estuviera simulando una enfermedad no transmisible como esa, bueno, por ahí sí tiene sentido agregar la variable sexo. O la variable edad, digamos, ¿no? Ustedes saben que hay enfermedades que tienen mucho más impacto en los niños que en los adultos. Por ejemplo, no sé, el síndrome urémico hemolítico es mucho más peligroso y afecta mucho más a los niños que a los adultos, digamos, ¿no? Bueno, si yo quisiera simular qué pasa con el síndrome urémico hemolítico, bueno, entonces sí tendría sentido que yo agregara la variable edad, porque, digamos, pasada una determinada edad es menos probable que te afecte esa enfermedad, digamos, ¿no? O, por ejemplo, al revés, si tuvieras, no sé, simulando el Alzheimer, por decir algo. Bueno, uno sabe que el Alzheimer afecta mucho más a las personas mayores que a los niños, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que no haya algún niño que tenga, sí puede ser, pero son casos muy extraños. Entonces, si yo estuviera simulando lo que sucede con la enfermedad de Alzheimer, bueno, probablemente sí tendría que yo agregar la edad. En este caso, a mí no me interesa la edad. Es algo que no es relevante para lo que yo quiero mostrar, que es el uso del barbijo. Como tampoco es relevante el sexo, en este caso. ¿Por qué? Porque no importa, digamos, lo que importa es el uso del barbijo. Es decir que, digamos, lo que uno coloque en el modelo tiene que ver con el objetivo de lo que yo quiero hacer. No hay que agregar todo porque sí. Esto es como si estás haciendo una torta, digamos. Vos estás haciendo una torta, sí, bueno, quiero una torta de chocolate y, bueno, y dulce de leche, ponele. Entonces ya tengo el objetivo, hago una torta de chocolate y dulce de leche. Bueno, no le voy a andar agregando miel, duraznos, caramelos, ananá, manzana, todo lo que tengo a mano. Porque entonces se desnaturaliza esa torta de chocolate que yo quiero hacer, digamos, ¿no? Como que por ahí no queda rica si le meto todo lo que tengo, digamos. Esto es lo mismo, digamos, ¿no? Uno, digamos, tiene que ser como, de algún modo, la postura, tal vez filosófica, que defina, sea la del minimalismo, digamos, ¿no? Lo mínimo indispensable para que funcione y me muestre lo que yo quiero ver. Porque a medida que yo le agregue cosas, se van a empezar a complicar y va a ser más difícil poder dilucidar qué es lo que realmente está afectando y qué es lo que no está afectando, digamos, ¿no? Así que ese es un elemento central. Por eso es tan importante que uno tenga de antemano claro el objetivo a la hora de hacer un modelo de esto. ¿Qué es lo que vos querés ver, digamos? Ese es el punto central. Bien, entonces habíamos visto que la gente acá en este caso puede morir de infección o de una edad, por la edad, cuando
la población cae por debajo de la capacidad de carga del medio ambiente, que está asignada a 300, la gente saludable produce gente saludable. ¿Qué quiere decir? Que acá las personitas se reproducen, cosa que en mi modelo nadie se reproduce. Pero fíjense que acá la reproducción es casi como si fuera una reproducción clonada, no hay sexo, digamos, ¿no? En este caso, cada una de las tortugas va a generar, si se dan determinadas condiciones, puede generar un hijo. Pero no necesita juntarse en pareja para tener otro hijo, no necesita reproducción sexual, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el efecto del modelo no importa eso. Sería agregarle complejidad que no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con lo que vos estás queriendo ver. Si vos estás queriendo ver cómo se transmite, por ejemplo, una enfermedad como por ejemplo, ¿cómo se llama esta enfermedad? Que se transmite por vía materna y que tiene efecto en los varones. El clásico ejemplo de gen ligado al sexo. ¿Cómo se llama esta enfermedad? La enfermedad esa que no te coagula la sangre. Ayúdenme. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? Hemofilia, por fin, no me salía la palabra. No me salía. No, hemofilia. Es una enfermedad clásica que se estudia en genética, que es ligada al sexo. Bueno, si yo tuviera que simular esa enfermedad, sí tiene sentido que yo haga reproducción sexual, digamos. Que yo tenga una tortuga masculina y otra femenina, que sortea al azar cómo va a ser el hijo, que tenga incluso determinado qué pasa en un cromosoma y en el otro, digamos, porque ahí sí tiene sentido que yo la quisiera ver, digamos, ¿no? Entonces, lo importante es el objetivo de lo que yo quiero simular, digamos. No todo es simulable porque no todo va a entrar en mis objetivos del modelo de simulación, digamos, ¿no? Bien, algunos de los factores que están sumarizados abajo, que están resumidos abajo, con una explicación de cada uno de ellos, es tratado en este modelo. Bueno, lo que afecta, ¿no? No vamos a ir con este modelo, lo pueden ver por su cuenta, que es la densidad de la población, una serie de cuestiones. Que este es el modelo que usó la compañera. Esto que ella preguntó al principio es simplemente una gráfica que me muestra cómo va la población total aumentando. Recuerden que acá la gente muere y la gente se reproduce, o sea que vas a tener cambios demográficos en ese sentido, y cómo van variando los sanos pero sanos pero susceptibles, los inmunes, sanos pero inmunes, ya no se contagian, y los que están enfermos, que a su vez pueden contagiar, digamos, simplemente para ver eso. Volvamos entonces al modelo que yo hice del barbijo y les cuento brevemente qué es lo que estuvimos haciendo para que esto funcione. Bueno, vayamos por orden, digamos, ¿no? Si quieren, vemos primero la rutina de setup. Acá está la rutina de setup, que arranca acá y termina acá, y lo que hace es, bueno, CA es una abreviatura, esto se lo voy a poner acá, así cuando lo suba y lo vean, les queda más claro, abreviatura de Clear All. En vez de poner Clear All, para no escribir todo, se puede poner CA y es lo mismo, digamos, ¿no? Es simplemente una abreviatura. Pero se lo pongo acá para que sepan de qué se trata. Clear All, como decíamos antes, lo que hace es borrar completamente todo lo que hay en el tablero. Después tengo este CRT, abreviatura de Create Turtles. Es lo mismo, pero en forma
abreviada. ¿Y qué es esto? Cantortu. Cantortu es un número. ¿De dónde sale ese número? Sale de lo que yo elija acá. Si le doy 500, Cantortu va a valer 500. Si yo le doy 90, va a valer 90. Y ese es el valor de la cantidad de tortugas que va a crear este comando de create turtles. Entonces, crea 50 tortugas, las crea todas en el centro, siempre cuando crea algo y no le avisás, te lo va a crear en el centro del tablero. Y después le pido a las tortugas, ask turtles, le pido que, primero que nada, que asigne el shape, la formita, a persona. ¿Esto para qué? Nada, para que sea un poco más, digamos, visualmente tenga más sentido, simplemente por eso, porque supone que estoy hablando de contagio de personas, ¿no? Porque no de animales. Yo si estuviera trabajando, por ejemplo, con contagio de influenza entre porcinos, entre cerdos, bueno, por ejemplo, algo que por ahí no tenía mucho sentido es el uso del barbijo, porque digamos, un cerdo no decide si usa o no barbijo, creo que no se usan barbijos, pero cerdos, digamos, o sea, cosas que no tendrían sentido, ¿no? O tortugas, lo que sea que esté simulando, por eso le puse la forma de personas. Pues fíjense este comando, set, no se olviden que set quiere decir en inglés asignar. Entonces, ¿qué asigna acá? Asigna el valor de X y el valor de Y. Recuerden que en este tablero tengo el eje horizontal de las X y el eje vertical de las Y. Que el punto 0, 0 está exactamente en el medio y que a partir de ahí tengo del medio hasta la punta va creciendo un número positivo, del 0 hacia la izquierda decrece hacia un número negativo, que en el eje de la Y hacia arriba crece en un número positivo y que hacia abajo decrece en un número negativo. Entonces yo le digo, bueno, asignale a esta tortuga, esto se va a hacer para cada una de las 50 tortugas o de las 90 o de las 500 tortugas que yo cree, y le va a decir, bueno, asignale un valor de X y un valor de Y, de la coordenada, por eso es core, de Y y de la coordenada de X, al azar. Random, en inglés, quiere decir al azar, digamos. Entonces, set XY, valor de X, algún valor al azar. Valor de Y, algún valor al azar. Entonces, ¿qué quiere decir este comando? Este comando quiere decir que a cada tortuga la va a poner en un lugar diferente. Fíjense, vamos a usar este código, lo copio y me voy a abrir el de la clase. Y entonces, en el start, acá donde dice, le pido a las tortugas, aparte de darle el color y de ponerle forma de personas, le voy a copiar este comando. ¿Se acuerdan que? Vamos a verlo como estaba antes. Yo vengo acá, le doy comienzo y están todos uno arriba del otro. Si yo descomento este código y le doy comienzo, ven cómo me las asignó por todo el tablero al azar. Y fíjense que cada vez que se la doy, los pone en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque es al azar. En cambio, cuando yo no tenía esto, estaba así comentado, ponía todas por defecto. Si no le avisas nada, las pone en el medio. Sí, le asigno este comando, le doy comienzo, las pone al azar en cualquier lado. Eso también dependiendo qué es lo que yo quiera estar, con qué quiero jugar, digamos, ¿no? Como cuando me imagino el modelo, cómo lo quiero hacer que funcione. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, por ahora no. Está bien, profe. Ok, bien. Entonces, ya acá empiezo a poner un comando que se llama if-else. Este comando, if quiere decir sí, else quiere decir entonces. Estos son comandos que se llaman condicionales, que se usan en todos los lenguajes de programación, que lo que me dicen es, si pasa algo, entonces hace tal cosa.
¿no? Esto es algo que en el lenguaje cotidiano uno lo usa permanentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría decir, si llueve, entonces salgo con el paraguas, salgo con paraguas. Si no llueve, no, salgo sin paraguas, digamos, ¿no? Ese comando que uno tiene en la cabeza cuando llueve, bueno, también se usa mucho en la programación, ¿no? Se llama sentencia condicional, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque depende de una condición para que se ejecute o no se ejecute, ¿no? Entonces, yo le estoy diciendo, y random float 100, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que me va a tirar un valor al azar entre 0 y 100. Float es porque es un valor decimal. Y random, como les dije antes, es al azar. Entonces, fíjense qué pasa si yo ejecuto acá en el Command Center, acá abajito, que puedo ejecutar comandos, digo random float de 100 y me devuelve 55,53, bla, bla, bla. Y ahora me devuelve 11 puntos, es decir, me va a devolver valores al azar 17.6 entre 0 y 100. Sin incluir al 100, ¿no? Entre 0 y 99 es efectivamente el valor, ¿no? Entonces, lo que pregunta acá, si algún valor al azar es menor que la cantidad de contagios que yo le estoy poniendo acá, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si al azar te salió un valor mayor a 50, va a ser una cosa. Y si sale un valor menor a 50, va a ser otra, digamos. O entre 0 y 50, mejor dicho, ¿no? Cualquiera de estos valores. Es decir, que te agarra un rango, digamos, ¿no? Y entonces lo que dice es, bueno, si este valor es menor al valor de infectiousness, que en este caso estaba puesto en 50, entonces el contagio es verdadero. Si no, esa tortuga, recuerden que le estoy pidiendo para todas las tortugas, se lo estoy pidiendo, va a ser falso. Es decir, con esto, yo lo que logro es que si tengo, por ejemplo, 10% y le doy setup, solamente de 90 tortugas, solo 8, que es aproximadamente el 10% o el 11%, está contagiada, ¿no? Fíjese que acá subió a 9 sin tocar nada porque fluctúa, porque es al azar, digamos, justamente, ¿no? Entonces, si te da un valor menor, las va a contagiar. Si te da un valor mayor, no las va a contagiar, digamos, ¿no? Ese es el tema. Son con las tortugas con las cuales vos arrancás contagiadas o no contagiadas. Y acá vuelve a hacer la misma pregunta con random float de 100, pero esta vez en vez de tomar la variable infectiousness, usa la variable uso de barbijo, que en este caso está en 100. Quiere decir que en todos los casos, o prácticamente en todos los casos, va a poner que el barbijo sea verdadero, digamos, ¿no? Y si no, si yo tuviera, por ejemplo, que el uso de barbijo es solo el 10%, cuando le doy setup, bueno, por acá tiene que haber entrado de tal manera que solamente van a tener barbijo aquellas tortugas que, digamos, un 10% de las tortugas van a estar usando barbijo. Barbijo, creo que esto va así. Y 11, ¿ven? Acá con este comando, yo lo que le dije es show, que es mostrarme la cantidad de tortugas que tengan el barbijo en true. Y me devuelve 11, que es más o menos un 10% de 90 aproximadamente. Fíjense que esto es azar y siempre está jugando con un poquito más, un poquito menos, digamos. Lo bueno es que no se va demasiado rosca. A 9 en este caso, justamente ahora es el 10% exacto, digamos, de 90 es 9. Le doy setup de nuevo. 11. Se va a fluctuar entre 9 y 11
cuyo promedio es 10, digamos que es más o menos el 10% de 90, que es de la cantidad de tortugas que tengo, de los cuales solo el 10% usa barbijo. Para saber que el 10% le asigno que usa barbijo, uso este comando, que es si este valor es menor al valor que yo le puse de usar barbijo, bueno, entonces asignale el barbijo a la tortuga. Si no, no se lo asigne. Y cuando sale de estos if-else, habría que correrlo acá para que quede más simétrico y que se vea. Una vez que sale de ahí, le digo ejecutar la rutina colorean. Y acá abajo tengo que tener una rutina colorean que lo que hace es pregunta si la tortuga está contagiada, entonces la pinto de rojo. Si no está contagiada, pasa por el else, por el si no, entonces pintala de color azul. ¿Se entiende? Sí, profe, cuesta un poquito. Eso lo hacemos nosotros mismos, lo podemos modificar, profe. Ustedes pueden modificar, yo les voy a subir ahora el programa al campus para que ustedes se lo puedan bajar y lo ejecuten en su computadora. Les voy a subir también el vínculo a la página web donde lo subí. Y un poco ya les voy anticipando que lo que van a tener que ir pensando es, ustedes jueguen con el modelo, hagan el setup, go, lean bien lo que dice la info y piensen qué cosas se le podían agregar como para que el modelo funcione mejor o para que tenga alguna, por ejemplo, no sé, se podría agregar una gráfica de los contagiados, o se podría agregar que algunas personas se recuperen, o se podría agregar algunas zonas que tuvieran más probabilidad de contagio que otras, porque serían como zonas, no es lo mismo un ambiente cerrado que un ambiente abierto, no sé, como que jueguen con eso. Por ese lado va a ir un poquito el trabajo que les voy a mandar, a ver si se comprendió más o menos cómo funciona. La idea es que jueguen, la idea es que lo prueben, la idea es que, digamos, traten de entender bien. Acá está todo en español, o sea que acá con este modelo no van a tener demasiado problema. Y piensen y jueguen un poquito para ver cómo funciona y qué se les ocurre que se podía agregar al modelo. Yo les voy a pasar las consignas brevemente, por ahí esas las dejo para la otra semana y para la semana que viene solo les digo que lo describan. Bueno, ahora veo bien, me acomodo las ideas y se los mando por un mensajito, pero sí, lo que es seguro es que se los voy a dejar para que se lo bajen y para que jueguen. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, entonces quedamos que nos estamos viendo el lunes que viene y ahí les aviso si la clase de la semana que viene que perdimos del martes porque se me cortó la luz y la recuperamos o el martes que viene o la recuperamos el último martes, dirán directamente de clase. ¿Listo? Mañana no tenemos. Mañana no tenemos. Recién nos estamos viendo el lunes y ahí, sí, porque mañana tengo que terminar unas cosas y tengo que hacer varias cosas, entonces preferí patearlo para la otra. Listo. Bueno, cualquier cosa me escriben o me preguntan por correo, como quieran. Sí. Sí, profe. Bueno, listo, nos estamos viendo entonces, buena suerte. Chao, profe. Chao. Chao, profe.